Sí, bueno, acá hay una pregunta que nosotros también la tenemos, ¿cómo empezaste con la música? Ah, bueno, Eh, Acá dice un poco que es a los 4 años. sí, a los 4 años, sí. Bueno, pero igual si nos Sí, cuenta. sí, sí, Sí. sí. Bueno, en casa no había piano, no había ningún músico especial, nada más que a mamá le gustaba y a papá le gustaba escuchar música en la radio en esa época, ¿no? Bueno, o si había películas de música. Y yo tenía 4 años y detecté quién era la profesora de piano en ese que había en Olavarría, María Márquez. Y cada vez que la veía le decía, María, María, do, re, mi, fa. Y le pedían que yo quería ser concertista. Le decía, mamá, ni sabía bien qué era, pero que no sé por qué, de dónde. Ya Y venía. entonces 4 años y medio empecé, como jugando. Me acuerdo que no sabía leer ni escribir, así que cuando yo vi la palabra do, me parecía que era un palito con dos canastitas, ¿viste? Y bueno, pero las notas ya las empecé a conocer, antes que las letras. Claro. Y empecé a tocar y cuando me regalaron el primer piano mis padres tenía 5 años y me lo trajeron y yo ya toqué para el que me llevó el piano, que era un empleado de fidería, me acuerdo, en el camión. Ya te toqué una música y todo, el muchacho Silvador se llamaba. O sea que siempre el piano fue mi placer, nunca me costó, porque si llovía y me quedaba en casa mi placer era tocar piano. ¿Viste? Pero tenía lo que yo digo caldo de cultivo, porque mi mamá, mi papá, mis Ah, hermanos, a todos les gustaba. Y todos me fomentaban, a ver, tocar que te escucho. Bueno, y eso es tan necesario, ¿viste? Tener ese como un caldo de cultivo claro. alrededor que te entusiasma a hacerlo. Como esto que nos contaba de su madre artista Claro, sí. y ya Y con la papá de vocación. soltero había estudiado el violonchelo. Me acuerdo que como tenía que trabajar desde las 5 de la mañana, ya el pastón de la fidería que yo, él se levantaba a las 4, se encerraba en la cocina para practicar el violonchelo. Yo nunca lo escuché, pero te quiero decir que le gustaba, que ya, Claro, a las Aparte, 4 de la mañana. sí, para que a las 5 ya empezara a son trabajar. como dos mundos distintos, ¿no? Sí. De albañil y tocando el No, cello. albañil no, era fidero, el Ah, pastón de del masa de la pastón de masa fidería, de. sí. Y sí, siempre le gustó. Después también tocaba el requinto, que dice que era un clarinete alto en una banda que vino a la barría de italianos, qué sé yo. Pero yo toda esa época de él no la conocí. Claro. Cuando yo nací, no, ya no. Pero el gusto por la música estaba. Y mi mamá también de oído tocaba algo. En fin, las artes flotaban. En el ambiente. La Sí. familia. Y bueno, y me gustó y siempre fue un placer, siempre. Nunca fue difícil. Cuando quise acordar ya sabía leer y la música, que es lo que más les cuesta a todos. Para mí fue tan Sí. natural. A los 12 años ya me dio el título de profesora de teoría y solfeo. Mira, bueno, que da 12 años. Y bueno, y solfeaba en todas las claves y todo. Me resultó un juego. La música siempre me Claro. resultó un juego. Es, Fácil, ¿Y qué ¿viste? tenía así de algún músico que admiraba en ese tiempo, que miraba, o de la zona, o... Y bueno, no escuchábamos mucha música clásica, así que bueno, pianistas Rubinstein, Barilovsky, todos esos grandes Claro. pianistas, escuchábamos y si había antes había películas musicales, ¿viste? La vida de los músicos, lo que fuera, todo eso, sí, este, pianistas sobre todo, yo escuchaba mucho de pianistas o veía películas de pianistas, ¿viste? Claro, y Sí. profesores referentes, profesores así como Bueno, que digas, el que hasta me... mis 15 años tuve la profesora de la barría, que era María Márquez Zabaleta, que ella no era muy pianista ni nada, pero me enseñó bien, prolijamente a leer y todo eso y me fomentó. Y ya a los 8 años me empezó a llevar una vez por año a Buenos Aires al concierto de la central, de la casa central del Conservatorio Fontova, que una vez al año en el Teatro Odeón hacían un ¿A dónde concierto de era eso? alumnos en Buenos En Aires. Buenos Aires. Y entonces yo iba en representación de la filial de Olavarría. Me llevaban 15 años. 8 años, Ah, cuando 8 tenía años. 8 años empecé a ir. No, ella murió cuando yo tenía 15. Así que fui varios años y a ella siempre les gustaba la niña de la filial de Olavarría. Bueno, y después ella murió a los 15, pero ya me había conectado por uno de los examinadores que venía al conservatorio y decía, yo conozco una profesora en Buenos Aires que a esta chica en un año la hace dar concertista.
Y bueno, fuimos a ver a esta profesora, Elena Larrieux, que fue mi profesora realmente, y ella dijo, yo, en vez de que vengan a Buenos Aires, a mí me viene bien salir una vez por mes de allá. Me vengo acá el fin de semana y se venía a casa. Ah, venían para acá. Viernes, sábado y domingo. Entonces ahí juntamos 3 o 4 alumnos, mi prima Laura, otra amiga, no sé cómo. Y vivíamos encerradas ahí con ellos. Yo perdía noción de tiempo y espacio. Pero hicimos todo. Por ejemplo, si Beethoven escribió 32 sonatas, las 32 sonatas, las 20 de Mozart, todos los preludios y fugas de Bach leídos, ¿viste? Mes a mes era uno, para conocer toda la literatura. Bueno, todos los estudios de Chopin, nos hizo estudiar. Y yo tenía, el día que cumplí los 17, me presenté en Buenos Aires ya, en una sala, y ya salieron crónicas en los diarios, ¿viste? En esa época hacían crónicas en La Nación, en El Mundo, noticias gráficas, los diarios que ven en el momento. Así que me acuerdo de ver de vuelta en el tren, de comprar los diarios a ver qué había salido del concierto. Que eso ya ahora no se hace, no hacen más crónicas los diarios, salvo de pianista internacional que venga, después de otros no. Claro. En esa época sí. ¿Y cuántas horas estudiaban por día? Bueno, nunca fui de estudiar muchas horas, ¿viste? Yo sé de pianistas que estudiaban 7, 8 horas, ¿no? Yo nunca pude. ¿No? En épocas de concierto que tenés que meterle, ponerle que estudiaba toda la mañana y toda la tarde. Claro. Pero nunca fui de grandes horas porque no me resultaba así. Puro talento. Y claro, desde los 4 años ya eran un par de horas, ya venían arrastrándose. No, una mano fácil, digamos, destreza natural, no tenía que trabajarla, me salía, tuve facilidades en ese sentido, bueno. Y si iba a Buenos Aires paraba en la casa de mi profesora, o sea que todo era familiar, y ahí empecé a conocer conciertos en realidad, y pianistas y críticos, y qué sé yo, me vinculó con el clima, el ambiente del músico de Buenos Aires también. Fue lindo la época. Y bueno, y todos los años he dado conciertos, y me acuerdo de casada y todo, aunque tuve los hijos, yo todos los años algún concierto daba. Todos los años. Claro. Así que... ¿Y los concertistas de la época quién eran? Los más afamados en Buenos Aires. De Buenos Aires, argentino era Antonio de Raco, lo habrá oído nombrar, que murió no hace mucho. Spivak, que vino acá hace años a la Madrid, cuando yo me casé me hacían el cuento de Fontenla, bueno, no, ustedes no son nombres que les suenan. Bueno, Bruno Gelber y Marta Argerich son un poco menor que yo, son del 40 y yo soy del 36. Y ya no estaban acá cuando yo empecé porque ellos se fueron a Europa. Bruno Gelber se fue de chico con los padres de Israel y después hizo la carrera en Europa. Y Marta Argerich también se fue a los 8 años, 10, no sé, a Suiza. Claro. Sí, que Perón le dio un cargo diplomático, no sé, algún agregado a la embajada, al padre, para que pudieran irse. La vida de Marta Argerich, que le dijo, pero yo sé que ustedes no son, que tu padre no es peronista, digamos, pero voy a apoyar el talento. Es una chica súper dotada, una niña prodigio pero de aquellas, ¿no? Y bueno, y la mandó allá al padre y hizo toda la carrera en Europa. O sea que ellos acá no estaban. Sí, acá en la revista, que es también una pregunta que queríamos hacer, es los momentos más destacados que tuviste. Acá hay uno que dice que tocaste en el Teatro Colón. Sí. ¿Cómo fue eso? Eso fue el que coordinaba los conciertos del Colón, me escuchó, le gustó y entonces me ofreció para tocar en Salón Dorado. Y entonces yo le propuse el programa y bueno, y fui, y toqué ahí, programa difícil, me acuerdo. ¿Qué tenía en el programa? Ay, de verdad, Brahms, estudio de Chopin, qué sé yo, Gaspar de la Nuit de Ravel, completo, que es una obra considerada la más difícil para el pianista, ¿viste?
Sí. basado en poemas. Otra cosa que he hecho es paralelo, porque, viste, en paralelo empecé con la pintura y música, pero también danza y música, porque acá estaba Carolina Duartero del Lago, ¿te acordás? Y bueno, ella estaba sola en el complejo y yo había quedado viuda y estábamos las dos medias solitarias y entonces yo empecé a tocar el piano y ella se empezó a mover con el piano. Dice, ¿qué te parece si armamos todo un programa de música con danza? Y lo terminábamos con improvisación. Por ejemplo, pedíamos al público unas palabras que largue, ponele melancolía, que dijeran. Sí. Entonces, bueno, yo empezaba a hacer algo y ella se movía de acuerdo a lo que yo hacía o yo me inspiraba en el movimiento de ella. Y hacíamos así, fue una cosa, eso también lo presentamos en varios lados, ese espectáculo. Y después con Aranda hemos hecho de poesía por los senderos de la poesía y de la música. Y ahí era fantástico, porque él, por ejemplo, recitaba una rima de Becker, y yo sabía qué música podría ir con eso. O recitaba un poema de, qué sé yo, de García Lorca, y yo ya sabía qué música podía ir con eso. Sí. Y armamos todo un programa desde el barroco hasta lo contemporáneo. Terminamos con Guillén cubano y un son cubano, y yo tocaba el chongo, la danza negra. En fin, lindo resultó ese programa, también lo hicimos en varios lados, paralelo de música y poesía. O sea, terminaba la última nota del piano y enganchaba la poesía, o a veces con la última palabra de la poesía enganchaba la música del piano. Fue bárbaro, porque te ayuda, una cosa ayuda a la otra, ¿viste? Claro. Así que hice con la pintura, hice con la danza, hice con la poesía, con lo que paralelos. Claro. De esto de que todo tiene relaciones. Claro, sí, todas las artes. Buscar la inspiración en las otras artes. Claro, las similitudes. Viste que en música vos hablas de tonos, tonalidades, claro. Es una terminología pictórica. En las artes plásticas hablamos de colores. Por eso, los tonos, los colores, mezcla de colores, y bueno, y en música las tonalidades, es lo mismo. ¿Viste? En poesía decimos ritmo, la respiración, el ritmo, las imágenes, y bueno, y todo eso está en la música también. O sea que todas las artes se ligan, y lo que expresan es el alma, y bueno, el alma humana es una. Che, vos sabés que hay una anécdota, me acuerdo hace años, porque yo lo voy a aturdir. No, sí. Un correo de la UNESCO, hace años, yo era soltera todavía, un artículo de unos científicos franceses, decidieron investigar en las tribus del Amazonas, esas bien primitivas que no, sin contacto, no existía Brasilia en esa época, ni siquiera estaba la capital ahí, bueno. Y llevaron músicas diversas, a ver qué impresión les causaba. Llevaron Bach, llevaron Mozart, llevaron Beethoven, llevaron jazz, llevaron, distintas, a ver qué. Dice que el cacique se quedó así con la música de Bach, muy impresionado. Pero cuando le puso Beethoven, dice, entró como en éxtasis. Y vos te pones a pensar, ¿qué tiene de común Beethoven? Viena, del 1800, con Amazonas, que nada. Y sin embargo la música le llegó, dice, en éxtasis profundo. En cambio el jazz no le llegó tanto. Y a vos qué raro, porque yo pensaba, seguro que ahí con eso lo enganchamos más. Claro. O sea que, y me acuerdo de Miguel Ángel Estrella, un pianista argentino, que era tucumano creo, tocando en La Quebrada, había dado un concierto, y a la mañana siguiente él estaba en la casa donde estaba, no sé, el hotel, y le dice el jardinero que está, dice, lo escuché, dice, ¿por qué no toca esa música tan limpita? ¿Qué música limpita? ¿Qué puede ser? Que le sonara limpito, y tocó un vals, no, eso no. Y tocó Mozart, esa, le dijo, esa de música limpita. Que vos no sabés por qué lado lo enganchás. Claro. Que es un lenguaje universal, ¿viste? Sí. Nada más que vos no podés amar lo que no conocés. Si a los chicos nunca les haces escuchar, ¿cómo vos vas a querer una persona que no conocés? La empezás a querer a medida que la tratás, sí, que intimás con ella, que la vas conociendo, entonces terminás queriéndola. Sí, también hay que armar todo un mundo de percepción que hay que abrir a través de eso. Claro. Hay que... Sí, yo me acuerdo cuando les daba en cuarto año de música a los chicos, les decía, hay que abrir las ventanitas de la sensibilidad.
porque pasan los años y no piensen que tienen tiempo, no, es ahora, en la adolescencia, porque después se sellan esas ventanas y no las abrís con nada. Ya está cerrado, yo le decía dramático el asunto. ¿Te imaginas? El fin de todo. Entonces, si abren la ventanita, ya quedan sensibles. Y el día de mañana escuchan y todo les entra y todo, ¿viste? Abierto para captar. Pero mira, esos ejemplos son bien significativos, ¿viste? Mentes abiertas sin prejuicios. No que va a decir, no, esto no me va a gustar. Que es como hacemos normalmente. Claro. No, yo no entiendo, no me gusta. Antes de escuchar. Claro. Esa gente, tanto los del Amazonas como los del norte, no estaba con prejuicios, escuchó y le gustó, punto, ya claro. Está. Lenguaje directo, sin barreras, ¿no? Y otros momentos también que ha atravesado con, por ejemplo, yo he escuchado que usted grabaciones suyas. ¿Ha tenido muchas grabaciones? Sí, algunas sí. Me acuerdo cuando toqué en Boston. Gustó mucho el concierto ese. Era beneficio de Haití. ¿Viste? Siempre fue un país tan pobre de derechos humanos. Haití, bueno. Y después de eso, entonces, un amigo de Alfonso, un señor, un profesor de biología, grabó, pero bueno, esa era una grabación. Y después de eso fuimos a un estudio de grabación, muy hermoso, con un piano bárbaro, una mujer era la dueña. Y ahí grabé un CD, que lo tengo ahí. Los estudios de Chopin, ¿no? ¿Son? No, después tengo otro que está en los estudios de Chopin. Yo he escuchado alguno de los estudios de Chopin. Sí, yo me acuerdo. No, voy a parar esto un cachito porque tenemos un problema. ¿Qué es la música para vos? Y mira, para mí es un lenguaje que va a lo más profundo del alma del ser humano y que te ayuda a comunicarte con todos, que no tiene barreras. Y vos cuando estás en un concierto y te concentrás y hablas, porque la música habla, no son palabras, con sonidos habla, siempre hay un mensaje, si no transmitís mensaje no existe la música, tiene que decir, es un lenguaje, entonces vos transmitís ese lenguaje y notás que lo capta la gente, el público, y entonces te devuelven esa captación y es un ida y vuelta y una emoción de unión que se logra, una unión intangible que de otra forma no se logra entre los seres humanos. Es una cosa extraordinaria, pero hay que tener siempre presente que la música es lenguaje, no son sonidos sueltos que tocan, ni una técnica que te maravilla. Si vos no hablás con la música, no sirve, porque es un lenguaje. Es como si con las palabras dijera bla, 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 estúpida palabra. No, a gran velocidad, qué bárbaro, qué ligero que habla, no. Tenés que decir. Y la música es eso, es un lenguaje. Pero es un lenguaje que no tiene barreras. Mirá los ejemplos que les di a ustedes. No hay barreras, ni de época, porque estamos hablando de músicos de hace 500 años y que los escuchamos y que los gustamos. Yo he ido al jardín de infantes, allí que acá me ha llevado mi hija, a veces, como ella es profesora de música, para que ilustre algunas cositas. Les toco Scarlatti del 1600, ¡ay! Los chiquitos encantados bailan, y bailan alegres, ¿viste? Entonces, ¿qué? Es un lenguaje que no tiene límites. ¿Qué? Y eso te emociona porque decís, bueno, ese es un medio de unir a los seres humanos. No hay barrera de nada, ni de raza, ni de épocas, Y bueno, ahora yo digo, en una cosa los veo a los orientales que ellos pueden aprender la música nuestra, pero nosotros no podemos aprenderla de ellos. ¿Cómo aprendes una música hindú que tiene cuartos y octavos de tono? No alcanzamos ni a captarlo con nuestro oído. O la música china, o la que usa las vibraciones y se extasía con las vibraciones y que se extienden en el espacio. Pues son otras formas de captar. Ahora, para ellos captar la música occidental se puede. Y a nosotros nos cuesta captar la música oriental, ¿viste? Y estaremos un poco cerraditos, papá. Son más, como si anduviéramos a los altos y ellos andan en la minucia, en el detalle. Y la meditación oriental es característica de ponerse ahora
a meditar. Nosotros somos impacientes, no aguantamos, nos movemos, vamos de un lado a otro y son otra cosa, ¿sí? Otra raza inquieta. No nos sintamos superiores porque no somos superiores en absoluto. Nadie. Yo me acuerdo una experiencia hermosa que tuve tenía 17 años, no, 19 años, no, esperá, más, 67, 20 años. Fui a 57, fui a Brasil, primer concurso internacional de Chopin que se hizo en Brasil. Bueno, toda una experiencia, ¿viste? Te encontrabas con pianistas, claro. Había de Rusia, de Sudáfrica, de Hungría, de Polonia, de Estados Unidos, de Japón, de México, de todo. Había músicos que estaban haciendo como vos, lo mismo, porque el programa era más o menos, todos tocaban Chopin, pero de distintos lugares. Las primeras palabras eran "Do you speak English?" o "Parlez français", y ahí era la comunicación. Si no sabías un poco de otro idioma, es como que te encerrabas en una cabina y estabas ahí con otros que hacían lo mismo, jóvenes como vos, y no te podías comunicar. Claro. Yo por suerte sí, sabía francés y algo de inglés, así que bueno, yo me comuniqué con todo. Y hablaba con un chico hindú, de Calcuta, mira, que venía a tocar y me decía de la música hindú, ¿viste? Qué interesante. Pues había un chico de Hungría, que justo era en la época que en Hungría se habían invadido los rusos y que se habían inmolado vivos algunos estudiantes en esa época, mira. Y él estaba ahí y me acuerdo que antes de salir se tiró ahí en un banco así medio como a entrar en trance o en meditación antes de salir al escenario. Experiencias hermosas. Sí. Pues con un suizo me acuerdo que también hablaba muchísimo, que había italianos, austríacos. Qué lindo que fue. La primera vez que firmé autógrafo en esa ocasión. Mi papá me miraba porque, ¿viste? Argentina, Argentina. Fue linda experiencia. ¿Cuántos años tenía ahí? 20. 20. Sí. Fue linda esa experiencia. Y primero nos designaron para estudiar casas de familia. Primero estuve en una casa y para la segunda vuelta me tocó otra casa. Y me adoptaban como hija donde iba a estudiar, ¿viste? Cariñosísimo, gente que tenía piano de cola y que se había ofrecido para los que querían practicar, porque tenía que practicar todos los días. Y nos hospedaban en una casa como si fuera la casa de la empleada, así. Que me daba risa porque el colchón no eran de lana, así allá la oveja no, eran de paja. Claro. Pero bueno, eso es lo que me importaba, había una cocina donde cocinábamos y después comíamos en un comedor también del empleado, no sé cómo es. Y ahí nos juntábamos todos los pianistas. Pero fue una experiencia. Era todo muy familiar, digamos. Hermosa, fue una experiencia bárbara. Éramos todos jóvenes de distintos lugares y haciendo lo mismo, ¿viste? Claro. Es fantástico. Conocí al presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek, que era en esa época Kubitschek. Lo llevaron a Palacio. ¿Qué año más? 57. 57. El viaje larguito, ¿no? Y en avión, no. Y teníamos algunos parientes políticos de mi papá, o sea, una hermana de mi papá había sido casada con un scandura brasileño. O sea que la familia esa de San Paulo nos recibió y paramos en San Paulo, ni bien llegamos, y después, que yo toqué en San Paulo en el concierto también. Después, después ya nos fuimos a Río de Janeiro, ahí sí, ya nos atendía la asociación que armó el concurso, ¿no? No, fuimos en avión, fui con papá y mamá. Sí, qué lindo que fue eso. Y el tema de, ahora pensando un poco en esos tiempos y en ahora en la educación musical, en cómo ha cambiado la forma de enseñanza. Sí, sí. ¿Vos qué opinás? ¿Que es mejor ahora? ¿Que antes era mejor? ¿O que es simplemente distinto? Antes era más exigente en el sentido de que había una disciplina muy grande en la técnica y en el estudio. Ya te digo, a mí me hicieron leer los 48 millones de Bach, las 20 sonatas de Haydn, las 20 sonatas de Mozart, las 32 sonatas de Beethoven. Ahora ni soñar.
hacer leer una sonata de Mozart, una sonata de Beethoven con suerte, ¿no? Un preludio y fuga de Bach, ¿viste? Es así. Entonces el panorama mental, el conocimiento literario de la música es más reducido. Después te lo podrás ir haciendo, pero antes era más exigente en eso. Y después en técnica también, hacíamos técnica, libros de técnica, de Chelsea, mortal, de técnica de terceras, de sextas, de octavas, de qué sé yo, distintos tipos, ¿viste? Ahora no, a través de los estudios Chopin les hago hacer las técnicas, ¿viste? No, comparado con lo que me hicieron hacer a mí, era mínimo lo que podía hacer. Pero también yo estudiaba todos los días y ahora es una vez por semana que tienen música, qué sé yo, es distinto. Sí. No hay paciencia ahora para estudiar metódicamente, ¿viste? No hay paciencia. Pero se fomenta mucho la creatividad. Claro. También. Que por ahí es bueno y por ahí no sé, porque nunca va a salir obras tan geniales de tu cabeza. Es bueno como expresión, ¿no? Si no tenés el mismo método, quizás sí. Serían como dos estudios paralelos. Claro. Uno de la interpretación de obras. Claro, yo por ejemplo aprendí la interpretación y no aprendí la creación. En cambio, Alfonso es creativo. Él no es intérprete, es creativo. Claro. Bueno, son dos facetas distintas. Totalmente distinta a la mentalidad. Yo lo envidio porque él se sienta, sin saber piano, se siente y arma unos acordes, ¡ay, qué lindo! Pero si lo pones así con las manos, que porque te hace música, él hace música con cualquier cosa. Claro. Aprendió solo la guitarra, me acuerdo, encerrado en la pieza, así. El violín, bueno, lo llevamos con Héctor Rossi. Ay, qué risa. En el viaje colgaba del techo del auto la partitura y estudiaba. Ay. Y el que empieza el violín es como estar rascando. Sí, es como andar apretando el gato. Sí. Ay, qué risa, una anécdota con Alfonso. Se le va a antojar un caballo, un potrillo. Yo quiero comprar un potrillo porque venden no sé dónde y yo lo amanso. Digo, pero déjate de ir, chico, ¿no? Déjate de jorobar a Alfonso. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a amansar? Bueno, pero yo quiero... No se habla más, ¿viste? Yo sé, bueno. Resulta que fue por otro lado, lo habló al padre y me dice, tenemos una noticia, que acá compramos un potrillo. Ay, yo lo miré a Alfonso y dice, a espaldas mías. Y entonces no le hablaba, mirá por qué madre. Y me dice, mamá, que yo digo, bueno, me lo pagas en horas de violín, ahí está. Yo siento que vos estás estudiando violín y yo miro con cariño al potrillo. Así más. No. Ahí está. Bueno. Bien. La cosa que tipo lo amansó tanto, se lo trepaba de cualquier forma, caminaba por la galería, por cualquier lado, el potrillo era un perro. Un perro, sí, divino, no pude decir nada porque lo amansó. Ay, qué plata, pero me lo pagó en hora de violín. Porque resulta que con el piano, él presencia del piano, pero discutíamos, viste, uno de los hijos. Poner este dedo, no, si a mí me queda más cómodo el otro. Te digo que tenés que poner eso, pero ¿por qué? Bueno, viste. En cambio, a vos a un alumno le decís por ese dedo, no te discute, pensará esta vieja no sé qué, pero lo pone. Bueno. Así que no buscas. Entonces cuando surgió, mira, dijo, tenés oído absoluto, porque no estudias violín, que para el violín se necesita el oído, viste, sí, especial, porque tenés que afinar vos, no viene afinada como el piano. La tenés que sacar vos de oído, la cuerda está ahí, vos tenés que acertarle. Y tiene un oído impresionante. Y por eso empezó a viajar y a los 8 años empezó con Héctor Rossi, qué risa. Y bueno, esa fue su base. Y guitarra empezó con Timbanaro, que empezó a viajar acá, pero es más hizo solo que otra cosa. Guitarra, toca muy bien la guitarra. No sé cómo estás con el tiempo por la grabación. Yo hablo de cualquier cosa menos 38 tenía. De lo que ustedes les No, otra pregunta que teníamos es... Sí, a ver. Bueno, ¿cuál es el que vos creas, digamos, que es el rol del músico en la sociedad? Es decir, bueno, qué sé yo, el policía está para servir, está para ayudar, para cuidarle, el médico está por el tema de la salud, y nosotros como músicos, ¿para qué? Y bueno, justamente para sacudir una parte interna de cada ser humano que te hace mejor. Te abre resortes tuyos que vos no sabías que tenías y te ayuda a sentirte unido con los demás. Si están en un lugar escuchando música varias personas, están sintiendo similar, están unidos de una forma que es muy difícil que se unan a través de las palabras y capaz que se distancian, se hablan de política, religión o lo que fuera y escuchan música y están unidos.
O sea que es un papel fundamental para la armonía de la sociedad. Mira, armonía, es otro término musical. Pero para mí es fundamental la música para mejorar al ser humano. Los griegos decían que la música ayuda a la armonía general del ser humano. Te armoniza todo. Y Quijote decía, donde hay música no puede haber cosa mala. Iba caminando con un rancho, ¿viste? Sí, la música te mejora como ser humano. Sí. Porque te une en un nivel muy profundo y muy bueno. No te despierta cosas negras, ¿viste? Sino que al contrario, no sé. La música con buena intención. Claro. La música que sana. Sí, no sé si hay música mala, tal vez. Pero es como decía usted, como dependiendo del mensaje, si vos tenés que hacer una música y un mensaje que transmitir. Sí. Ese mensaje puede tener como distintas connotaciones, ¿no? Depende de cómo lo quieran usar. Claro, yo no he tenido oportunidad de escuchar malos mensajes. Claro, sí, hay que cerrar. No sé. Ahí no te puedo contestar, no sé. Ya otro tema. ¿Y qué consejo le darías a las generaciones que vienen de músicos, o a alguien que se está iniciando, o a nosotros que somos músicos? Bueno, que nunca se olviden eso, de que la música es un lenguaje. Siempre tienen que decir algo, no tocar por tocar, sino decir. Fíjate, vamos a hacerlo en la práctica. ¿Quieren venir acá? Bueno. Siempre termina para abajo. Para abajo es. Se revela. Pero no hay nada que hacer. Es la despedida y la Pero por ahí recuerda momentos que han pasado juntos. Porque no lo traducís en palabras, pero está clarito lo que está diciendo, ¿no? Totalmente. ¿Viste? O esto que te crea un clima, mira. 2 notas de Debussy, ¿no? Y ya esto te crea un clima. Se llama clima sonoro lo de Debussy.
Como va criando clima. Por eso te digo que cada cosa tiene algo para decir. Tiene algo, la que te decía de Scarlatti. Que juguetona. Ahora no va a entender esto. Y siempre pensando que algo dicen, algo están diciendo, tener siempre en cuenta eso. Bravo, un aplauso. Sí. No, por favor. Evelina. Sí, querido. Yo no sé si... No sé, yo creo que no queda nada. Creo que no. No sé cómo estamos Che, una anécdota risueña. Resulta que yo estaba en un concierto en el auditorium de Mar del Plata, ¿no? Estaba tocando público y siento pasos que se acercan. ¿Cómo puede ser alguien que se acerque? ¿Estará incendiándose en algún lado? Tiene que ser algo grave para que alguien se acerque. Yo seguía tocando, ¿no? Y por ahí siento que los pasos se empiezan a ir. Bueno, seguí. Medio noté cierta inquietud en el público un ratito. Se nota que vieron que alguien... Bueno, y después mentira. Juan Carlos, mi esposo, estaba atrás ahí entre los telones y ve pasar este tipo, medio torso desnudo. Era un hombre que trabajaba en el teatro. Como siempre había gente que por ahí ensayaba en el piano, no se dio cuenta que era un concierto confuso. Y sale, y no lo alcanzó a agarrar a Juan Carlos. Y el tipo sale así, ve la gente, se agarró. Y él sale y dice, me echan. Ay, todo eso paso yo. Decí que no lo viste. No, yo no lo vi, yo seguí como si nada, ¿viste? La desesperación de Juan Carlos de ver que se me escapaba. Nada que ver. Alcanzó a asomarse y se fue. Qué plato. Ay, para todo ya. Sí. Mira, si se te sentaba y se ponía a tocar ahí como... Ahí sí que le dejo el lugar. Bueno.